Dios los bendiga, mis estimados estudiantes de ética cristiana. Bienvenidos a este maravilloso mundo de la ética basado en la palabra de Dios. Recordemos que son 10 lecciones y pueden bajar toda la lección en PDF desde la plataforma para ir adelantando entonces el estudio. Comenzamos entonces diciendo que las bases bíblicas de la ética son producto de la revelación divina inspirada que sirve de autoridad para guiarnos en nuestras decisiones espirituales, éticas y morales. Tenemos como base bíblica al profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, donde dice: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es importante entender que Dios nos ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué nos pide Dios de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Pero la pregunta es, para llegar a este hecho, ¿qué tenemos que hacer? Pues basarnos en lo que es la palabra de Dios, la palabra que transforma, que cambia vidas. Inspirada la palabra por el Espíritu Santo, nos sirve de autoridad divina para guiarnos en nuestras decisiones, tanto espirituales como éticas y morales. Hay que entender que las leyes y las costumbres y los códigos rigen a las diferentes naciones. Ejemplo, es muy diferente las leyes, las costumbres y los códigos que imperan en la América Latina donde vivimos, diferente a los países de Europa y, por ejemplo, Asia como Japón. Démonos cuenta que las leyes son diferentes. Las leyes allá en Europa son más estrictas. Las leyes en Asia son más estrictas. Las costumbres generan un comportamiento común en las personas. Por eso los comportamientos de los japoneses es muy diferente a los comportamientos de las personas en América Latina, ejemplo Colombia, México, Venezuela, porque nosotros tenemos unas leyes muy endebles. Esas leyes endebles, muy frágiles, han hecho que nuestras costumbres nos hagan ver que las leyes se pueden romper, que las leyes se pueden comprar, y se generan unos códigos de comportamientos en nosotros los latinos que, como algunos llaman, somos folclóricos y queremos siempre sacar excusa y justificar en nuestras malas actuaciones. Así estemos ofendiendo o estemos de pronto dañando algún derecho o algún bien ajeno. No así, por ejemplo, en Europa. Los europeos son personas muy puntuales, son personas muy respetables, respetuosas. Los asiáticos, como por ejemplo los japoneses, son personas muy disciplinadas. Se dice que en Japón la mayoría de las muertes es por suicidio, porque es tanta el avance tecnológico, es tanto el conocimiento, es tanto la adquisición de bienes y de cosas que lo tienen todo, que eso hasta hace chocar a la persona que al tenerlo todo no encuentra como una manera gozosa para vivir, una manera pacífica para vivir, no le encuentran sentido a la vida. Entonces mire que las leyes de los países, las costumbres y los códigos nos hacen tener una conducta diferente a las demás personas. Es por eso que en esta mañana de la ética vamos nosotros a mirar que en algún momento de nuestra vida debemos tomar unas decisiones. Por ejemplo, en alguna situación de nuestro estudio, de nuestro trabajo, de nuestra familia o personalmente, nos vemos en dos caminos, una disyuntiva, para dónde tomamos el camino, para la derecha, para la izquierda. Así que encontramos como una flecha que nos dice sigue por acá y otra flecha que nos dice no, sigue por acá.
Ahí es cuando entran a jugar entonces la ética, los valores, los principios, la moral. ¿Cuál es esa conducta que nosotros tenemos? ¿De dónde se ha formado? ¿Quién la ha formado? ¿Cuáles son las leyes, las costumbres y los códigos que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón? O pueden ser personas que en algún momento al tomar una decisión piensen solamente en el yo, en el ego, en su privacidad, que nadie se meta, no importando lo que yo quiera, hago lo que quiera, que nadie se meta en mi vida, no importando si afecta a la sociedad, no importando si ofende los intereses de los demás. Entonces es cuando entra aquí a primar el funcionamiento de la ética cristiana, las bases bíblicas, las enseñanzas de Dios, las enseñanzas del Señor, que nos muestra por dónde nosotros debemos tomar o seguir. Así las cosas, haremos un resumen del contenido ético y social de la Biblia, en una presentación lógica y sencilla, tomando las enseñanzas fundamentales y en forma clara, partiendo del Antiguo Testamento para luego enfocarnos en las enseñanzas maravillosas del Señor Jesucristo y los demás escritos que están en el Nuevo Testamento por los demás apóstoles. Es importante que la ética cristiana tenga el fundamento bíblico, las enseñanzas de Dios a través de los tiempos, a través de las dispensaciones, en el cual podamos ver cómo Dios trata con el hombre, cómo Dios lo forma y cómo los hombres en algún momento de su vida quizás no tuvieron en cuenta a Dios o se fueron en contravía de las enseñanzas de Dios, del mandato de Dios, tuvieron consecuencias, pero al final pudieron recapacitar y entender que las enseñanzas de Dios y el comportamiento que Dios exige, esa vida acorde a los preceptos divinos, son las que nos traen el gozo y la felicidad. Por eso al final orientaremos estas enseñanzas éticas de manera que se puedan aplicar en nuestra vida personal, en la relación social con los demás, en las circunstancias especiales de hoy en día. Recordemos que en cualquier momento, en cualquier instante de nuestra vida, tenemos que aplicar nuestra ética cristiana. ¿Qué es la ética? De acuerdo a algunos preceptos, la ética es el intento racional de averiguar cómo vivir mejor, es decir, intentar comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen y otros no, comprender de qué va la vida y qué es lo que puede hacerla buena. Qué hermoso es saber que la ética tiene algo muy conectado con la parte racional, con la parte lógica, con la parte del pensamiento. Recordemos que cuando el Señor creó al hombre, a Adán, le dio a él el libre albedrío. Dice su palabra que nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, que nos dio la libertad de pensar, de sentir, de escoger, de tomar decisiones. No nos hizo como un robot para que hiciéramos conforme a él y nosotros simplemente obedecer. No, nos dio la oportunidad de decidir las cosas, de tomar una decisión en algún momento de nuestra vida. Pero esas decisiones deben ser acordes a la palabra de Dios. Por ejemplo, la ética se ocupa de la libertad. Pero la libertad no es para tener la capacidad de hacer o no hacer lo que se me antoje, no, sino que tengamos la libertad de decidir mejor qué es lo que me conviene y lo que no me conviene. Cuando el hombre aprende a valorar lo que le conviene y lo que no le conviene, basado en la palabra de Dios, es la persona que en verdad está tomando la ética como el punto de partida para las decisiones en su vida. Mateo capítulo 7 versículo 12 dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro que nos enseña el Señor ahí en Mateo 7:12. Es decir, yo quiero que hagan conmigo cosas buenas, yo quiero que conmigo se comporten bien, quiero que conmigo los negocios sean serios, sean transparentes, yo quiero que conmigo me traten de esta forma y de la otra. Asimismo, si yo quiero que me traten así,
en primera medida yo tengo que tratar a las personas de esa forma, porque lo que uno siembra, eso recoge. Así de que cuando miramos desde ese punto la ética, podemos decir que la ética es la ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. Como ciencia se ocupa de un objeto propio, ¿cuál? El sector de la realidad humana que llamamos moral. Es decir, todos tenemos una moral, todos tenemos un comportamiento en el cual podemos decir, esto me sirve, esto no me sirve. Pero, ¿qué es moral desde el punto de vista etimológico? Moral procede del latín mos o mores, que significa costumbre o costumbres, en el sentido de conjunto de normas o reglas adquirido o modo de ser conquistado por el hombre. Es decir, que la moral viene a través de ese conjunto de normas adquiridas desde la casa, desde la cuna, desde donde nos formaron, desde donde nos enseñaron los comportamientos adecuados y los comportamientos no adecuados. Y debe ser conquistado por el hombre, que quiere decir que en el transcurso de su vida los va aprendiendo, en su estudio, los va aprendiendo, en el conocimiento, en la lectura de la palabra. Quiere decir entonces que el hombre trae una moral, una forma de ser, un conjunto de normas desde la casa. Y la ética proviene del griego ethos, que significa análogamente modo de ser o carácter, en cuanto forma de vida también adquirido o conquistado por el hombre. Así que la ética podríamos decir que es el resultado de la moral. La ética es ese carácter o forma de la persona en la cual se comporta ante los demás, porque trae una moral, una costumbre que adquirió desde su casa, que aprendió en su escuela, que aprendió en su colegio y que ha llegado a conquistarla por medio de la práctica. Así de que la moral nos lleva a llevar una vida ética. Quiere decir entonces que la ética prácticamente es el resultado de la moral. Es decir, para que quedamos en claro, moral, lo que hacemos usualmente por costumbre, tradición, por lo que nos enseñaron. Y la ética prácticamente es la reflexión que hacemos sobre lo moral. Es decir, reflexionamos si una situación o una acción es buena o correcta, una acción es incorrecta, o es buena o es mala. Así de que la moral viene como enseñanza de casa y la formación que se nos da en familia, en la escuela, y lo ético viene a ser una reflexión en la práctica. ¿Qué voy a hacer respecto a una situación? Así de que se presentaría lo que se llama el dilema ético. Es pensar si una decisión parece buena o una decisión puede ser mala. Así entonces podemos ir concluyendo en estos primeros 15 minutos lo que es la importancia de la ética cristiana y las generalidades desde el punto de vista moral y el punto de vista de la ética. Recordemos entonces, moral viene entonces de la costumbre y la ética prácticamente es la personalidad que nosotros le impongamos a nuestras decisiones, sea buena o sea mala, de acuerdo a la moral que traemos de casa. Concluido así entonces primera parte, podemos decir entonces que la ética cristiana es la ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad, pero basado en la palabra de Dios, la que nos guía a hacer las cosas rectamente conforme a la palabra de Dios.